Buenas tardes para el Ciudadano y Hechos Ecuador, soy Patricio Meribel desde Perú. Vamos a hablar con Jorge Juárez. Jorge Juárez. Y Julio Cueva. Ambos son dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Queremos saber cómo está el sector. Acá hay muchas transnacionales mineras, está Mitsui, están los chinos, están los norteamericanos, australianos, hay muchas empresas mineras y queremos saber cuál es la situación del sector y con los trabajadores y qué están haciendo ellos para defender los derechos de los trabajadores. Bueno, buenas tardes. Somos una federación, somos Federación Minera Nacional. Representamos al sector minero, metalúrgico y siderúrgico acá en Perú. 96 sindicatos afiliados entre mediana y gran minería. Definitivamente la relación con las empresas transnacionales, en realidad estas últimas décadas no ha sido la mejor. Como trabajadores venimos enfrentando muchos abusos, desconocen el derecho de los trabajadores, inclusive derechos constitucionales, los cuales corresponde como la ejecución de la huelga, el tema del derecho al trabajo digno. Y en eso hemos tenido pues una plataforma que hemos cubierto justamente en esta pandemia, que corresponde a 4 puntos principales que se ha venido atravesando como problemática en el sector minero, ¿no? El tema de la pandemia es uno de ellos. Empezamos por eso porque creo que esto es a nivel mundial. Los empresarios han desconocido los planes correctos de implementación para evitar la propagación del COVID. Como segundo punto hemos enfrentado el tema de las jornadas atípicas. Son jornadas que han implementado los empleadores mineros, inclusive en contra del Tribunal Constitucional. Se tiene una sentencia, lo cual determina las horas máximas que se debería trabajar. Sin embargo, ellos lo han desconocido, han implementado jornadas de 60, de 40 días, los pocos días libres que otorgaban a los trabajadores, ellos tenían que de alguna manera pagarlos al empleador, compensarlos y bueno, casi el tiempo máximo lo estaban pasando en mina. También hemos enfrentado básicamente el hacinamiento en los campamentos, parte de los protocolos que se ha tenido por parte del Ministerio de Energía y Minas obligaban a que exista campamentos exclusivos para los trabajadores. Sin embargo, estos campamentos exclusivos pues no guardaban ciertas condiciones de salubridad, de higiene, de control para evitar justamente la propagación del COVID, y a consecuencia de ello algunas minas tuvieron que paralizar, ¿no? Y estamos hablando pues de minas grandes, ¿no? Paralizó, por decir, Mina Antamina, paralizó Mina Chagua de Buenaventura, del grupo Ares también. Tuvieron que paralizar no por una acción oportuna del gobierno, sino por decisión propia empresarial ante llegar de repente a consecuencias fatales por temas de contagio, ¿no? También sobre el punto hemos tenido la implementación de suspensiones perfectas y ceses colectivos en plena pandemia, ¿no? Esto a raíz inclusive de un decreto de urgencia que el gobierno, entre comillas, dio facilidades a los pequeños, medianos empresarios que pudieran tener una cadena de pago sostenible, según ellos, pero que finalmente sirvieron a los grandes empresarios mineros, ¿no? Que con el gobierno han tenido un programa que se llama Reactiva Perú, que les han dado hasta 10 millones de soles casi en efectivo. Se han beneficiado y les ha servido para implementar este tipo de condiciones, ¿no? Precarias. Hay una constante en el mundo que es que las grandes riquezas crecieron con la pandemia, pero los que pagaron la pandemia, los que están pagando la crisis social y económica han sido los trabajadores. Lo que tú describes no es muy distinto a lo que pasa en el resto del mundo, pero ¿por qué acá se desconoce el derecho laboral? Ahora hay un cambio de gobierno, está el profesor Pedro Castillo, que viene de los sindicatos, que viene del pueblo. ¿Ustedes tienen mayores esperanzas de que van a ser defendidos en este nuevo gobierno o creen que todo va a seguir igual? Bueno, es claro determinar que finalmente las políticas que se han dado en los últimos gobiernos
han sido financiamientos de empresarios, ¿no? Porque hay carpetas fiscales aperturadas respecto a ese tema, inclusive empresarios mineros importantes, ¿no? Estamos hablando, por decir, de los señores Letts, del Grupo Volcan, de Roque Benavides, uno de los empresarios importantes acá del Grupo Buenaventura, ¿no? Que tiene muchas minas a cargo, ¿no? Y están involucrados pues en condiciones donde es lógico pensar que si ellos han financiado las campañas políticas de personas que han llegado a ser autoridades, finalmente tienen que responder toda la legislación que hacen cuando son autoridades en razón de ese financiamiento que han sido los empresarios, ¿no? Eso es lo que se ha venido dando en los últimos gobiernos, ¿no? Es por eso que han venido, por decir, acá en Perú antes de la pandemia estaba la famosa ley de competitividad y productividad, que no era otra cosa de una manera de precarizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Recortando vacaciones y una serie de condiciones de beneficios que desde antaño se ha tenido, ¿no? En ese sentido, no pueden los trabajadores esperar que las normas, que las reformas laborales puedan estar a favor de los trabajadores, puesto que hay personas que ya pagaron por adelantado una campaña. Claro. Y creo que con este cambio de gobierno que definitivamente está mencionando, por supuesto que hay una expectativa, hay una esperanza. Definitivamente el compañero Castillo llega como un invitado, ¿no? A un partido que ya ha tenido una experiencia política casi de 15, 16 años, de repente a nivel regional, pero también pues se da cierta fracturación, ¿no? Porque entiendo también el compañero Castillo no ha sido parte desde el inicio de ese partido, ¿no? Entonces, lo que se quiere y los trabajadores identificamos en sí es definitivamente la construcción de un partido desde los trabajadores, ¿no? Como trabajadores, desde nuestra Federación Minera, entendemos que no vamos a poder cambiar las cosas mientras desde donde se elaboran las normas se precariza los derechos, y no solamente se precariza los derechos, sino además se agrega unas condiciones de intimidación, como son reformas, inclusive condiciones penales, que todos los temas laborales tienen una vinculación y lo articulan, lo orientan hacia un tema penal para amedrentar a los trabajadores. Entonces hay muchas limitaciones que se tiene que ver, pero como trabajadores creo que ya nos hemos cansado, y desde la Federación Minera somos el único gremio acá en el Perú que comienza a hablar de manera abierta en sus asambleas, en sus congresos, como objetivos importantes dentro de los sindicales la construcción de un partido político, ¿no? Sería este partido, ¿no? Partido Laborista. Sí. Se me va a acabar la batería. Bueno, vamos a seguir conversando con los amigos de la Federación de Minería, de Trabajadores Mineros, pero dejamos la entrevista hasta acá porque tengo un pequeño problema técnico.